bienvenidos a este Crecé con Google Buenos Aires. Es un placer enorme estar con todos ustedes esta mañana. Mi nombre es Pablo Veramendi y soy el director general de Google Argentina. Y la primera cosa en realidad que quiero hacer es agradecerles. Es agradecerles porque sé que no es nada fácil dejar sus organizaciones, sus comercios, todas sus iniciativas con las cuales dedican tanto tiempo todos los días. Es mucho más fácil seguir en el status quo y levantarse a la mañana y atender nuestras necesidades de todos los días que parar un poco la pelota y venir a capacitarnos. Y es que de esto se trata esta mañana. Se trata de poder ayudarlos y generar nuevas habilidades que les permitan continuar con esta transformación enorme que nuestros consumidores y nuestros usuarios vienen haciendo hace muchos años, y quisiéramos ayudarlos esta mañana a continuar este proceso de transformación, insisto, ayudándolos, generando nuevas capacidades. Y la segunda cosa que quisiera hacer es agradecer muchísimo al señor Mariano Mayer. El señor Mayer es el secretario de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Hace muchos años que con Google venimos trabajando con el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación justamente en esta iniciativa de poder ayudarlos en su transformación digital. Insisto, es un placer tenerlo aquí al señor secretario. Es un enorme honor poder compartir el escenario con él y me gustaría invitarlo a que nos dé una bienvenida y nos dé unas palabras en esta mañana. Muchas gracias. Bueno, buen día. Lo de señor secretario me queda un poco grande. Soy Guga, básicamente, o Guga Mayer, más fácil. Bueno, primero quería felicitarlos, por supuesto a todos por estar y a Google por la organización, impresionante la cantidad de gente que hay. Así que entusiasma verlos con ganas de crecer. No tengo presentación, perdón. Es que voy a ser muy cortito, así vamos a las charlas que importan. Simplemente quería comentarles que para nosotros la política económica tiene a las pymes y a los emprendedores en el centro, en el corazón. Es una política de Estado, porque si crecen las pymes y aumentan las pymes y crecen los emprendedores, es la única manera que vamos a lograr generar más empleo en el sector privado y de esa manera poder ir bajando la pobreza. Creo que de a poquito nos vamos poniendo de acuerdo en que el Estado ya no puede crecer más y el empleo no tiene que venir del Estado, sino del sector privado. Después hay que hacer un doble clic un poco en eso y decir, bueno, ¿quién va a generar ese empleo? Y los que van a generar ese empleo son las pymes y son los emprendedores, especialmente, como es en cualquier país del mundo, las pymes más jóvenes, los nuevos, las menores de 5 años, los más dinámicos, pero por supuesto necesitamos que todas las pymes puedan crecer, porque son el 70% del empleo que hay hoy, pero sobre todo el que queremos que venga. Sabemos que hablar de crecimiento en estos momentos es difícil, porque todavía tenemos muchos problemas por resolver, especialmente de parte del Estado, en temas de competitividad, que para que no suene tan confuso o específico, nos referimos a la burocracia, a los impuestos, a los costos laborales, a la falta de financiamiento. Somos muy conscientes de todos esos problemas que ustedes hoy tienen para crecer y que en gran medida o en su inmensa mayoría dependen de nosotros. Ahora, mejorar eso es un proceso que nos va a llevar muchos años, es desandar caminos que son muy engorrosos, es un proceso frustrante, poco sexy, tedioso, donde además vas un paso para adelante, 2 pasos para atrás, pero sepan que hay herramientas que hoy existen para ayudar especialmente a las pymes, como la ley PYME, la ley de emprendedores y un montón de programas más para ayudarlos a crecer. Sabemos también que hablar de mejorar productividad, es decir, lo que ustedes tienen que hacer cada uno en su empresa puertas adentro, cuando todavía tenemos estas otras cuestiones pendientes, es difícil. Y me pasa en la charla que tengo con cada uno, cuando le digo, bueno, pero tienen que innovar, tienen que transformarse digitalmente, y me responden, bueno, pero miren todavía todo lo que hay pendiente, me cuesta esto, que la burocracia, que los trámites, que los impuestos, y es cierto, tienen razón. A mí me encantaría poder decirles que el mundo nos va a esperar 10 años a que resolvamos todos esos problemas para recién ahí poder empezar a trabajar la productividad. Lamentablemente no va a suceder. Así que esto hay que hacerlo en simultáneo y por eso es que yo los admiro tanto, ¿no? Yo siempre digo que ser empresario pyme en Argentina es una mezcla de héroe y de loco,
porque realmente si uno se pone a pensar todo lo que tiene que hacer antes de arrancar, casi que ni lo haría. Pero ustedes lo hacen y siguen empujando, y además están acá esta mañana en este contexto difícil, tratando de aprender herramientas digitales y de cómo aprovechar y profundizar la transformación, el cambio digital, que como todo cambio cuesta. Es fundamental. La economía digital hoy es una realidad. Este año en el G20 uno de los temas de los que más hablamos fue ese, porque por un lado es una enorme oportunidad. La democratización del comercio y la información realmente les pueden permitir llegar a lugares donde no se imaginaban, crecer, comerciar, etc. Pero si no lo hacen, si no se transforman digitalmente, ahí tenemos un problema. Por eso ahí nosotros estamos trabajando con los dos universos. En muchos casos los emprendedores, los que arrancan, ya nacen digitales. El problema que tenemos o el riesgo es en las pymes que ya están, donde necesitan hacer una transformación digital, que como todo cambio cuesta, duele, pero creemos que se puede, hay un montón de herramientas y nosotros como Estado estamos intentando ayudar en ese proceso, acelerar, por lo menos que tomen conciencia y segundo, viendo qué herramientas hay. Estamos en estos momentos haciendo pruebas piloto, siempre con el sector privado acompañándonos, como Google, por ejemplo, para poder concientizarlos, que entiendan, que lo vean como una oportunidad y no como una amenaza, y que poco a poco vayan abrazando ese cambio tecnológico que les permita crecer. El plan de transformación digital de pymes para nosotros es fundamental, y lo mismo todo el apoyo a los emprendedores. Yo siempre digo lo mismo, Argentina tiene pocas empresas, por un montón de motivos, probablemente por toda esa trampa, ese círculo vicioso que les decía antes de impuestos, burocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos pocas empresas. Tenemos 600.000, más o menos 650.000 empleadoras y necesitamos muchas más. Especialmente necesitamos en el interior del país. ¿Por qué? Porque las pocas empresas que hay en Argentina están muy concentradas en 5 provincias. Entonces necesitamos más emprendedores que creen más empresas y que junto a las que ya están crezcan y generen empleo. Ese es el desafío. Por eso, además de todos los programas de apoyo para pymes, tenemos una enorme cantidad de programas que se llaman Argentina Emprende para ayudarlos a que puedan arrancar, a capacitarse, a inspirarse, a tener un mentor, un lugar físico que es un club de emprendedores, programas de financiamiento como el Fondo Semilla y, por supuesto, cuando lleguen a cierta instancia que ya puedan pensar en exportar con el Exporta Simple. Toda una serie de herramientas. Por supuesto que son todas batallas chiquitas, pero en el conjunto es para que ustedes lo puedan aprovechar y puedan crecer, porque son los protagonistas de esta historia. Y para terminar, me gustaría contarles un caso de lo que vemos que está empezando a suceder en esta revolución silenciosa. A mí me llegan muchas cartas, mails, Twitter, etcétera, que le mandan al presidente, que le mandan al ministro, con casos de emprendedores o pymes que están queriendo crecer o con problemas. Hace un año me llegó una carta de un chico de 19 años, Valentino, que estaba estudiando en la facultad, primer año, más o menos tranquilo, y repentinamente se le muere el padre. Tiene un problema en el corazón y se muere el padre, que tenía una pyme en el sector, creo yo, más tradicional que es la madera, un aserradero en el conurbano bonaerense. Y entonces de un día para otro se tiene que hacer cargo de la empresa familiar, de las 15 familias que trabajaban y por supuesto de su familia, que si la empresa quebraba iba a estar en serios problemas. Ahora, la realidad es que entró en la crisis que entra cualquier empresario pyme, los problemas que tiene cualquier empresario pyme, pero sobre todo alguien que recién se inicia y es chico, ¿no? Desde tener la clave fiscal bloqueada, las deudas que aparecen, los bancos que te cierran y te cancelan las líneas de crédito, la pelea con el contador, bueno, los típicos problemas que tiene cualquiera de ustedes en su empresa, todo en un máster acelerado de una semana, donde si no logras dar vuelta a la situación, tenés un problema grave con tu familia y con un montón de otras familias. Entonces él escribía una carta al presidente diciendo, ¿por qué tiene que ser tan difícil tener una empresa en Argentina? ¿Vale la pena esto? De alguna manera preguntándose si no se tenía que bajar. A mí esa carta, donde aparte describe cada una de las cosas que pasó, me golpeó fuerte, porque yo digo, si un chico de 19 años, que se supone que es pura energía, ganas, creatividad, ya se quiere bajar de la Argentina, tenemos un problema grave. Todavía nos faltan un montón de cosas.
Así que bueno, empezamos a trabajar con él, a ayudarlo. Después, por supuesto, estuvo, viste, caímos de sorpresa, lo visitamos, pero en el fondo hubo trabajo de ayuda a partir del caso de él, de las normas generales, pero además en el caso puntual para ayudarlo a dar la vuelta. Bueno, hace poquito, Valentino mandó una nueva carta al presidente contándole cómo había logrado dar la vuelta, fundamentalmente abrazándose a lo que él conocía, que era la tecnología. No era un especialista en tecnología, pero realmente le puso el foco ahí. Entonces, a través de las ventas de comercio electrónico, logró remontar la situación, vender a todo el país, concentrarse ahí, cancelar todas sus deudas, y hoy está por hacer su primera exportación a países de la región, de un diseño que logró identificar que había nichos en otros países cercanos donde productos que él podía hacer no se estaban vendiendo, y investigación de mercado que logró hacer con la tecnología, no tenía ningún acceso a otra posibilidad de hacerlo. Está por hacer su primera exportación, ganó varios premios de comercio electrónico, y le agradecía, le decía, bueno, la pregunta de si valía la pena, sí vale la pena, ¿no? Ahora, es una historia chiquita, no va a mover la economía, pero nos muestra cómo la importancia de todas las cosas que se pueden cambiar, que estamos cambiando, pero sobre todo como en una historia de una pyme, de un sector absolutamente tradicional, aprovechando la transformación digital, logró dar vuelta a su situación y hoy está pensando en crecer. Entonces, los felicito por estar acá, porque realmente creemos que esto es una enorme oportunidad y sobre todo que nos va a ayudar a lograr un poco nuestra aspiración, que es lograr un país con más igualdad de oportunidades, donde cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto lo puede hacer, puede aprender, puede dar sus primeros pasos, puede obtener financiamiento, pueda conectarse y sobre todo pueda desarrollar un proyecto donde quiera, donde elija vivir. Muchísimas gracias. Una de las cosas para mí más importantes y que más, de hecho, me apasiona de mi trabajo es el enorme compromiso que Google tiene justamente con las pymes. Y es que la compañía tiene más de 10 años en la Argentina y más de 10 años de trabajar muy cerca de ustedes. Y es que somos convencidos del enorme motor de crecimiento que ustedes, justamente, como bien decía Mariano, representan para nuestro querido país. Hay 853.000 pymes en Argentina, que representan aproximadamente 30% del PBI del país y más del 70% del empleo formal. Estos son números muy contundentes que, insisto, hablan a las claras del enorme potencial, pero también la enorme realidad y la enorme importancia que tienen todos ustedes en la economía de nuestro país. Y hablando o volviendo sobre el punto de la enorme dedicación y el enorme compromiso que tiene Google con las pymes en Argentina, lanzamos el año pasado esta iniciativa que hoy estamos repitiendo en Buenos Aires y que ya hemos realizado en Salta, en Córdoba y también de la mano de Endeavor en ciudades como Neuquén, Rosario y Mendoza. Hemos capacitado unas 20.000 pymes en el año 2017, 5.000 de forma presencial, así como ustedes, pasando un día adquiriendo nuevas capacidades, pero también unas 15.000 pymes de manera virtual, a partir de videos en YouTube y a partir de una serie de capacitaciones que de manera muy simple y práctica podían ir adquiriendo o viendo las distintas pymes y poder justamente aprender estas nuevas capacidades que son tan importantes. Insisto, el enorme compromiso que tenemos y el enorme convencimiento de que ustedes, al ser un motor enorme de crecimiento del país, tenemos que asegurarnos nosotros de estar muy cerca de ustedes. De hecho, yo trabajé, para decirles una intimidad, mucho más tiempo del lado de ustedes en distintas compañías, grandes, pequeñas, medianas, que del lado de Google. Así que entiendo perfectamente la enorme necesidad que ustedes tienen de lograr sus objetivos de negocio y la enorme responsabilidad, a su vez, que nosotros tenemos en ayudarlos a cumplir esos objetivos de negocio. El mundo ya cambió. Esto no es un paradigma, no es hacer futurología. Literalmente el mundo ya ha cambiado y todos lo vemos en nuestro día a día, en nuestra habitualidad y cotidianeidad del tiempo que pasamos en Internet, de las veces que nos conectamos a nuestro celular por día, más de 200 veces por día. Si no me creen, hay una aplicación que se llama Quality Time. Yo la bajé y la borré muy rápido porque la cantidad de veces que me dijo que me conectaba a mi celular era impresionante y me hizo dar cuenta el tiempo que me paso en mi celular. Pero lo muy importante es que
al haber ya el usuario cambiado, y como dice el slide, el 87% de los argentinos ya estamos eligiendo un negocio en base a las búsquedas que hacemos en Internet, la pregunta inmediata es: ¿qué estamos haciendo nosotros para estar cerca de su usuario? ¿Qué estamos haciendo nosotros para amoldarnos a ese cambio y hasta les diría más, anticiparnos a ese cambio del usuario que seguramente va a continuar? Y es que fíjense, y esto ustedes seguramente y cada uno debe tener una experiencia, pero yo llegué muy temprano esta mañana, un caso personal, vivo más bien lejos y entonces lo que intento hacer es para ganarle al tránsito, llegar muy temprano, y lo primero que hice hoy a la mañana es preguntarle a mi asistente qué bares o qué cafés están abiertos esta mañana. Quería mi cafecito con medialunas. Y fíjense que ya en los últimos 2 años las búsquedas desde móviles con la expresión ¿dónde comprar o a dónde me puedo dirigir por algo? Aumentaron 3 veces. Es que literalmente estamos en un mundo donde tenemos un consumidor mucho más activo, mucho más curioso y mucho más exigente. Ya no tengo la paciencia de recorrer varios bares a ver cuál está abierto. Ya no tengo la paciencia o la previsión de, antes de salir de mi casa, conectarme con la computadora y ver qué bar va a estar abierto cerca de la rural cuando llegue a las 6 de la mañana. Literalmente quiero la información en el momento, en la pantalla que tengo a mano y con la mayor relevancia posible para que justamente eso me ayude a conectarme con mis necesidades. Ahora, hablábamos del celular, nos conectamos más de 200 veces por día. Ahora, qué importante es la velocidad de carga de la información, que en definitiva lo que esto hace es generar una mejor o en tal caso una peor experiencia de uso. Fíjense que hoy el 53% de las vistas en un celular que cargan en más de 3 segundos son vistas perdidas o son interacciones perdidas. Piensen en cuánto tiempo carga su sitio o en cuánto tiempo carga su interacción con el usuario, y lamentablemente les digo que si carga más de 3 segundos van a haber perdido más de la mitad de la gente que en definitiva no va a hacer clic en su aviso, no va a dejarle sus datos o no va a llamar por teléfono a su comercio o a su actividad. Y otro dato importante y relevante es que en la Argentina hoy el promedio de los sitios tarda 13 segundos en cargar por completo. Acá ven la enorme diferencia que hay, la enorme oportunidad que tenemos y el enorme foco que tenemos que poner a la velocidad de carga de nuestros sitios para asegurarnos justamente que tengamos conversiones, que podamos generar esa llamada, esa visita a nuestro sitio o esa descarga de la aplicación. Me gustaría hablarles esta mañana de 3 temas muy importantes. Si se olvidan de todo lo que les digo, les pido que se acuerden de 3 cosas. Me gustaría hablarles de cómo destacarse en Internet y cómo ya no es suficiente estar presente. Me gustaría hablarles de cómo los podemos ayudar también desde Google, no solo a destacarse, sino también a atraer nuevos clientes y también a aprender y mantenerse actualizados, que es justamente lo que están haciendo todos hoy aquí, esta mañana. Hablemos un poquito del primer capítulo, que es destacarse. Hace unos años hablábamos que respecto a que teníamos que estar presentes en Internet. Más del 70%, casi el 80% de los argentinos estamos conectados a Internet. Más del 70% tenemos accesos a smartphones o teléfonos inteligentes. Y hace unos años decíamos, insisto, tenemos que estar presentes, tenemos que estar en esos momentos clave y tenemos que estar en los lugares donde el usuario está. Hoy estar presentes no es suficiente. Déjenme contarles una anécdota del fin de semana. ¿Hay alguien de Tandil en la audiencia? Muy bien, impresionante. Estuve en Tandil el fin de semana. Yendo a Tandil, claramente mi estómago crujía y decía, hay que ir a comer una buena picada. Lo que hice fue agarrar mi teléfono, preguntarle al asistente qué lugares estaban abiertos el domingo al mediodía para ir a comer una picada. Y me tiró 2 o 3 lugares, fuimos con mi familia, la verdad pasamos un momento fantástico en un lugar en Tandil. Había un lugar que me habían recomendado que el sistema me decía que estaba cerrado. Cuando, ante mi decepción, porque me habían recomendado muchísimo ese lugar, dije, bueno, voy a ir al segundo que me recomienda, que me decía que estaba abierto.
Fuimos, como dije, tuvimos un muy lindo almuerzo con picada. Al salir de Tandil paso por el lugar que me había dicho que estaba cerrado y estaba abierto. Fin de la historia, ese lugar se perdió una venta a una familia por no haberse destacado. Simplemente estaban presentes, pero no estaban presentes de la manera que hay que estar, que es asegurándose de que tengamos la información relevante para el usuario, con reseñas, con horarios de apertura que estén bien, con fotos y con toda la información que hace a que el usuario pueda conectarse con una búsqueda relevante. Y de hecho hoy, 2 de cada 3 internautas dicen que las reseñas en Google les ayudaron a elegir un negocio. En ese momento a mí me ayudó a elegir un negocio, solo que no pude ir al que yo quería, justamente porque ese negocio en particular no había hecho un buen trabajo de destacarse, de poder tener la información relevante y correcta en su sitio. Y para esto, una de las herramientas que tenemos más importantes en Google se trata de Google Mi Negocio. Esta es una herramienta gratuita que les permite tener la capacidad de que sus usuarios los encuentren, tanto en el buscador como en mapas, y poder justamente tener acceso no solamente a la ubicación del negocio, porque también esto es para negocios que no den a la calle y que no necesariamente quieran dar su ubicación, pero sobre todo a qué tipo de negocio, a qué servicios da, cuáles son los horarios de apertura, poder tener acceso a comentarios y reseñas y poder tener acceso también a fotos. Piense que cuanto más relevante es la información con la cual yo me puedo conectar, más chances yo voy a tener de, yo como usuario, poder ejecutar esa venta o poder efectivamente ir hacia ese comercio o poder acercarme a ese servicio. Y fíjense que justamente cuando uno hace un buen trabajo, no solamente de estar presente, sino también de destacarse, hemos hecho un estudio más temprano en este año, hace 2 o 3 meses, donde pudimos encontrar que las chances de que una empresa o un comercio sea elegido por un usuario con un sitio que, insisto, está bien destacado, un comercio que está bien destacado, aumentan 10 veces. De vuelta, piensen en mi anécdota de Tandil y piensen cómo ese comercio, al no haberse destacado, al no haber estado con la información correcta y relevante, no pudo completar esa venta conmigo y con mi familia. Me encantaría traer un poquito a la realidad esto de Google Mi Negocio y cómo hay empresas que hacen un gran trabajo aprovechando esta herramienta, insisto, gratuita de Google. Y me gustaría dejarlos en este video con Lili, que es la fundadora de Gratitude, que es un restaurante vegetariano que ella creó después de muchos años de haber trabajado en grandes compañías y que quiso cambiar un poco su estilo de vida. Así que los dejo con Lili. Hoy todo el mundo está a 1000, el mundo va muy rápido, tiene muchos cambios. Decidí que necesitaba parar un poco, hacer un cambio de vida, así nació Gratitude. Sentí que necesitaba tener un momento donde yo arme una marca que sea un medio de expresión mía en el mundo, con un concepto de bajar un cambio y vivir la vida desde otro lugar. Soy vegetariana también hace muchos años, entonces decidí abrir un bar donde podamos comer cosas ricas, donde puedas tomar algo tranquilo, con música suave, con aromas que te hagan recordar que la vida es distinta. Gratitude es un multiespacio, es un bar vegetariano con almacén natural, decoración, bazar. Tenemos espacios de charlas inspiradoras, de comida saludable, de formas de vivir mejor. Mi primera experiencia fue un local muy lejos de la ciudad. Quedaba cerca de mi casa, pero la verdad que no llegaba nadie. Después del local de Victoria, bueno, me vine al centro, capital, pero estoy como a 5 o 6 cuadras de la zona más poblada, digamos. Entonces llamaban por teléfono a lugares que no eran y costó mucho que la gente sepa cómo llegar, entonces ahí fue donde se me ocurrió la idea de registrarme en Google Mi Negocio y a partir de ahí la gente empezó a llegar con muchísima claridad. La verdad que hoy todo el mundo busca todo en Google, o sea que Gratitude tenía que estar ahí.
Con Google Mi Negocio la gente realmente te encuentra con una aplicación gratuita, en el mapa exactamente donde estás. Cuando vos entras en mi perfil, aparece en Google todas las referencias nuestras, aparecen los horarios, las direcciones, qué es la marca, qué cosas tienen, todo lo que necesites para saber cómo llegar. La ubicación, el teléfono y el horario es fundamental. Lo bueno que tiene es que podemos interactuar con los clientes, ellos dejan una devolución de la experiencia acá y a mí eso me ayuda para crecer. A mí me gusta subir fotos a mi perfil, subo novedades permanentemente, productos nuevos que estamos sacando, a veces hacemos una torta que no está en la carta y solo van 2 días y la subimos para que la gente la vea. Poder interactuar con mis clientes por Google Mi Negocio para mí es algo que vale oro. Hoy en día, cada mes, a través de Google, 80 potenciales clientes llaman y 400 clientes buscan la dirección para llegar. Nunca me imaginé estar acá, pero ahora gracias a Google estoy pudiendo crecer y pudiendo hacer que llegue gratitud a los corazones de las personas. Muy bien, espero que... Gracias. Que esto los haya inspirado. Podríamos mostrar muchos casos, seguramente muchos de los cuales son súper inspiradores en la audiencia, pero creo que es importante esto de, insisto, el concepto de destacarse. Así como en el mundo físico uno no solamente quiere tener una vidriera, sino tenerla muy bien organizada y que nuestros productos se destaquen, o lo mismo en una góndola de un supermercado, lo mismo pasa en el mundo de Internet y Google Mi Negocio está allí para ayudarlos justamente a destacarse y no solamente estar presentes. El segundo capítulo, por así decirlo, tiene que ver con atraer nuevos clientes. Y aquí lo que quisiera es destacar Google Ads. Google Ads son todas las soluciones de publicidad con las que contamos justamente para poder ayudarlos a acercarse a sus audiencias más valiosas, a aquellos consumidores que están en el momento de querer comprar. Es ese restaurante que yo estaba buscando de picadas en Tandil y al cual, de haber estado, digamos, en Google Mi Negocio bien utilizado y destacado, yo a partir de eventualmente una publicidad que podría haber visto, podría haber llegado de mejor manera. Y aquí la clave tiene que ver con relevancia, es decir, llegar con un mensaje lo más relevante posible, que se conecte con mis necesidades como usuario y también llegar a las audiencias correctas, esas audiencias que nos están mostrando una intención de comer una picada en Tandil o de comprar un producto en un local cercano o de tomar un café como me pasó a mí esta mañana. Y la buena noticia es que no están solos. Muchos de nuestros partners, muchas de las compañías, agencias de marketing, agencias digitales con las cuales nosotros trabajamos y que están certificadas por Google, están sentadas seguramente en la audiencia al lado de ustedes, así que también los incentivo durante el recorrido del día a acercarse a ellos y ellas y poder ver de qué manera los pueden ayudar. Y hacemos mucho trabajo con ellos para asegurarnos que tengan justamente estas capacidades que ustedes necesitan para cumplir con sus objetivos de negocio. Otra herramienta que me parece muy interesante destacar esta mañana para atraer nuevos clientes tiene que ver con Market Finder. Market Finder es una herramienta para aquellos momentos donde ya estén cerca de querer exportar sus servicios o productos. Y es una herramienta que les permite no solamente analizar mercados potenciales en base a sus ofertas y en base a las necesidades de esos mercados a los cuales ustedes quieran exportar, sino también navegar áreas como localización, pagos internacionales, atención al cliente, incluso logística, y finalmente hasta les permite armar un plan de marketing, un plan que les permita organizar sus ideas y poder finalmente llevar eso a la práctica. Así que Market Finder es otra de las herramientas que me gustaría compartir esta mañana, que tiene que ver con esto del compromiso de Google en ayudarlos en su transformación digital. Y finalmente el último capítulo, que es justamente lo que ustedes están haciendo esta mañana en La Rural, tiene que ver con aprender y mantenerse actualizados. El mundo es absolutamente dinámico, la única constante, como sabemos, tiene que ver con el cambio y lo que todos necesitamos hacer es mantenernos muy informados y permanentemente estar aprendiendo. Los que lo han escuchado o leído a Santiago Bilinkis, Santiago dice que uno
históricamente aprendía los 20 primeros años de su vida, cuando iba al colegio o la universidad, y después pasaba el 80% restante de su vida simplemente ejecutando. Él lo que dice es que hay que invertir eso, hay que pasar el 80% de la vida aprendiendo, o casi toda la vida prácticamente aprendiendo y dedicando al menos el 20% del tiempo a aprender y mantenerse capacitado. De hecho, él siempre dice que se reserva por lo menos medio día o un día a la semana para estar permanentemente capacitándose. Y aquí tenemos una serie de herramientas también. La más importante tiene que ver con Primer. Primer es una herramienta también gratuita que les permite acercarse en los momentos que ustedes quieran y en la pantalla que ustedes quieran a esas capacidades y esas habilidades que ustedes quieran desarrollar desde el punto de vista digital. Y es que el gran problema que hoy tenemos y una de las mayores dificultades con las cuales seguramente se enfrentan es que no necesariamente sabemos cómo dar ese primer paso, no necesariamente sabemos cómo hacer publicidad en Internet. De hecho, el 40% de las pymes en Argentina no hacen publicidad en Internet simplemente porque no saben cómo hacerlo. Insisto, no saben cómo dar ese primer paso y no encuentran la manera de hacerlo. Los Google Partners, Google mismo y Premier son tres herramientas muy importantes con las cuales ustedes pueden contar para estar siempre capacitados y estar siempre aprendiendo de las nuevas tecnologías que van surgiendo. Entonces, hablamos de destacarse, importante no solamente estar presente en Internet, sino estar de una manera relevante y actualizada. Y allí Google Mi Negocio, como contaba Lili en el video, es una de las herramientas que Google pone a disposición de ustedes. El segundo capítulo tiene que ver con atraer nuevos clientes. Allí está todo lo que podemos hacer en conjunto con Google Ads, con las soluciones de publicidad de Google, así como también con Market Finder, para esos momentos donde ustedes quieran pegar el salto a poder exportar. Y finalmente, la posibilidad y la capacidad de aprender y mantenerse actualizados. Tan importante es que ustedes están acá pasándose todo un día haciéndolo, que el desafío es cómo mantenerlo vivo, cómo hacer de esto algo continuo en el tiempo, y allí Google Primer es una de nuestras herramientas más importantes para que justamente puedan contar con esta capacitación siempre prendida, siempre encendida. Así es que esas son las tres grandes capítulos que quería compartir con ustedes. Esas son las herramientas que quería compartir con ustedes esta mañana. Insisto, y soy un apasionado de esto porque viví mucho más del lado de ustedes que del lado de Google. Estamos absolutamente comprometidos a ayudarlos a cumplir sus objetivos de negocio. Google sin eso no es exitosa, y la única manera en la cual Google puede ser exitosa es la medida en la cual nosotros podamos ayudarlos a ustedes en sus negocios. Hoy compartimos algunas de esas herramientas y me gustaría ahora sí, para bajar un poco más las herramientas a tierra, dejarlos con Rebeca y Verónica para que les cuenten un poco mejor estas herramientas en mayor detalle. Muchas gracias y muy buen día para todos. Bueno, Hola a todos, buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? Los vemos muy dormidos, ¿no? Yo creo que los tenemos que despertar un poco. Dale, vamos Dale. todos arriba. Vamos a pedirles que se arriba. levanten, porfa. Vamos a hacer algo rápido. Yo sé que todos acaban de pensar, ya me van a poner una clase de bailoterapia. No, todo bien. Vamos a hacer un ejercicio bien cortito. Les vamos a pedir que, por favor, se sienten las personas que no tienen un sitio web para su negocio o su ejercicio profesional. Quienes A no ver. tienen un sitio web para su negocio, se sientan. Bastante bien. Estamos muy bien. Muy bien. Listo. De los que quedan arriba, ¿quiénes hacen hoy por hoy publicidad digital? Los que no hacen publicidad Los que digital, no se sientan. se sientan. Y por Perfecto. último, Y por último, ¿quiénes vinieron el año pasado a los eventos que hizo Google en el 2017? ¿Alguien vino? los que vinieron se mantienen parados. Ah, Se bueno, hay renovó bastantes bastante la nuevos. audiencia, me gusta esto. Bueno, se renueva la audiencia, eso es bueno. Bueno, entonces con esto empezamos, vamos a presentarnos. Yo soy Rebeca Fernández Yo soy Vero Marcellán. y Las ambos dos- trabajamos en Google en la parte comercial. Hemos trabajado con cuentas a lo largo de toda Latinoamérica hispanohablante. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de algunos temas específicos de lo que venía hablando Pablo en la mañana. Así que un par de cosas primero. Para arrancar, como vieron, el caso de éxito de Gratitude, nosotros nos encanta que nos puedan traer sus historias de éxito. Son las cosas que nos motivan a nosotros a seguir trabajando día a día.
Así que los invitamos a todos aquellos que a través de herramientas de Google hayan potenciado o estén haciendo crecer a sus negocios, que nos lo traigan, que nos lo compartan. Y eso lo pueden hacer a través de g.co/crecercongoogle/tu-historia. Así que los esperamos a todos. Y un último tema, acuérdense de todas las fotos y todos los materiales que ustedes quieran tomar el día de hoy y capturar en redes sociales, usen el hashtag #CrecerConGoogle. Perfecto. Bueno, para arrancar vamos a hablar sobre todos los temas que nos trajo Pablo hoy a este lugar. Los 3 pilares: destacarse, atraer nuevos clientes y mantenerse siempre actualizado y aprendiendo. Estos 3 pilares son súper importantes, pero ¿cómo los podemos llevar a la práctica? ¿Cómo los podemos bajar a tierra? Eso es lo que vamos a ver entonces hoy. ¿Cómo entonces asegurarnos de tener una buena velocidad en sitios móviles? ¿Cómo podemos crear un perfil y un sitio web a través de Google Mi Negocio? Vamos a repasar conceptos básicos de Google Ads y por otro lado vamos a ver las mejores prácticas según el objetivo que tenga cada uno con su negocio. Desde Google queremos traerles entonces un sitio que es g.co/ganando en móviles, que lo que permite justamente es comparar la velocidad de tu sitio web con distintas URLs. Por ejemplo, yo quiero ver cuánto está tardando en cargar mi sitio y también quiero ver cómo está con respecto a todos mis competidores. Entonces, de esta manera, uno va a poder ver si su sitio está apto para móviles, si está siendo muy lento o si estamos perdiendo muchos clientes solamente por la velocidad en nuestros sitios. Sabemos al mismo tiempo que cuesta mucho cuantificar cuánto de esto repercute realmente en mis ingresos o en mi negocio. Entonces tenemos el agrado de también traerles una nueva herramienta que es justamente una calculadora de impacto. Esta calculadora de impacto lo que te permite es, introduciendo un par de datos sobre tu negocio, como por ejemplo cantidad de visitas mensuales al sitio o ticket promedio de cada venta. Poniendo estos datos vamos a poder ver cuánto podría variar nuestros ingresos si nosotros mejoráramos la velocidad en nuestro sitio móvil. De esta manera entonces traemos una herramienta que permite cuantificar cuánto me podría ingresar de más solamente por modificar en unos segundos la velocidad de carga. Yendo nuevamente a uno de los 3 pilares de los que habló Pablo, destacarse, Google Mi Negocio. ¿Cuántos de acá tienen Google Mi Negocio? Muy bien. Vamos, bastantes manos. Muy bien. ¿Y cuántos de acá llegaron hasta este lugar a través de Google Maps? Bueno, casi todos. Bueno, no sé si alguna vez se preguntaron cómo es que aparecen los lugares que justamente nosotros vemos en Google Maps. Nuevamente, Google Mi Negocio. ¿Cómo hacer entonces para poder crear mi perfil? En primer lugar, ingresamos a g.co/minegocioar. Desde ahí iniciamos sesión. Luego vamos a ir completando información de nuestro negocio, que esto realmente no va a llevar más de 2 a 5 minutos. Desde nombre, la ubicación y la categoría. Sabemos que muchos no tienen un local físico que dé a la calle, sea porque es un emprendimiento, por ejemplo, digital, o porque simplemente no quieren poner su dirección. Bueno, existe la opción de, si ustedes cliquean en la opción de ofrezco bienes y servicios, para no tener que mostrar la dirección de su negocio. Luego, tercer paso, va a ser necesario que nosotros podamos verificar de que ese es realmente su negocio o que esa es realmente su dirección. Para eso se va a poder hacer a través de correo postal, por teléfono o por mail. Y tenemos también un sitio de Google Mi Negocio que lo que les permite es tener una presencia online. Para todos aquellos que se sentaron en la primera pregunta, que todavía no tienen un sitio web donde mostrar su emprendimiento o donde tener presencia, bueno, Google Mi Negocio también les permite justamente crear un sitio súper responsivo y amigable y que también se puede hacer en 5 minutos. Solamente eligen el diseño, la plantilla, le agregan fotos, personalizan la URL y ¡pum! Tienen un sitio y tienen una presencia online. Al mismo tiempo van a encontrar dentro de sus bolsitas un formulario de verificación
para todos aquellos que se quieran crear su perfil de Google Mi Negocio, en vez de esperar al llamado o al correo postal para poder verificar ese negocio, lo pueden hacer acá afuera en el stand de Google Mi Negocio entregando esa hojita que tienen en la bolsa. Y si no, g.co verifica tu perfil, ingresan y ahí lo pueden verificar. Gracias, Vero. Bueno, ahora entonces vamos a hablar un poco de la segunda parte que es clave a la hora de atraer nuevos clientes. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos que tienen que ver con Google Ads. De hecho, no sé si saben, nosotros cambiamos de nombre un poco para acoplarnos a la nueva realidad de la plataforma. Nosotros empezamos cuando fue Google AdWords con unas campañas que estaban solo orientadas a la red de búsqueda, justamente un poco por eso el nombre. Y ahora para ajustarnos a una nueva realidad donde ya podemos anunciarnos en plataformas como YouTube, la red de display, que son todas las páginas web que nosotros constantemente visitamos, justamente cambiamos el nombre y nos transformamos en Google Ads. Entonces acá vamos a hacer primero, antes que nada, un repaso de algunos conceptos básicos que algunos ya pueden conocer, algunos tal vez todavía pueden pulir un poco y siempre viene bien hacer un chequeo en este sentido. Vamos a cubrir primero en qué tipos de plataformas nosotros podemos anunciarnos y con qué tipos de campañas. Tenemos tres básicas. La primera es la red de búsqueda, para cuando nosotros queremos encontrar a quiénes. A personas que están activamente buscando algo. El gran diferenciador de esta plataforma y este tipo de campañas es que nosotros podemos justamente abordar o mostrarle un mensaje relevante para ser relevantes, para ser justamente inmediatos en esa información que le podemos prestar a esa persona que puede estar interesada en adquirir un producto o un servicio de nuestra empresa. Luego tenemos la red de display. La red de display es una de las redes con mayor alcance. De hecho, en promedio, todas las personas conectadas, más de un 90%, están o tienen acceso a la red de display y están constantemente navegando en sitios web que forman parte de ella. Y allí lo que tenemos es un poco el valor agregado del formato. Tenemos un formato de mayor impacto y tenemos la posibilidad de llegar a personas con formas de segmentación que hoy por hoy son tan avanzadas que nos permiten ubicar a individuos que tal vez tienen un interés por un tema puntual. Individuos que tienen una intención de compra que han demostrado. ¿Por qué? Porque visitan tal vez sitios donde tienen comparativas de precios, sitios donde pueden comparar especificaciones de un producto puntual, cosas que realmente nos están dando señales anónimas, por supuesto, que nos permiten llegar justo a los usuarios a los que nosotros tenemos algo para ofrecerles que realmente sea de valor. Y luego tenemos YouTube. YouTube es una plataforma que hoy por hoy se ha convertido en tiene un alcance muy, muy masivo y también ofrece un impacto, obviamente gracias a la posibilidad de nosotros anunciarnos en formatos de video, donde tenemos el acompañante de audio más un video que en un 95% de las oportunidades es visible y audible para las personas que están utilizando la plataforma. Con lo cual, cuando estamos comparándolo un poco con el benchmark de la industria, que está alrededor de un 60%, cuando lo comparamos con medios como televisión, como prensa, como radio, allí tenemos un gran beneficio, un gran valor agregado que además se abrió y de cierta forma se democratizó, porque ya no hace falta una gran inversión para poder anunciarse en YouTube. Podemos simplemente desarrollar algunos contenidos utilizando algunos elementos de nuestra marca, de nuestra empresa, sin necesidad de tal vez una gran producción como estamos acostumbrados a ver con la industria de la televisión. Entonces un poco acá vamos a ir para atrás, vamos a regresar a lo básico de cómo funciona la subasta en búsqueda. En búsqueda básicamente lo que vamos a analizar acá es cómo nosotros definimos qué anuncio aparece, si aparece o no, y cuánto va a pagar esa persona para que ese anuncio aparezca en la posición en la que quedó. Para esto se toma en cuenta tres factores claves. Primero es el costo por clic, el máximo que nosotros estamos dispuestos a pagar porque esa persona no vea el anuncio solamente, sino que haga clic para entrar en mi sitio web y enterarse de lo que yo ofrezco. Luego el nivel de calidad, que básicamente a lo que hace referencia ¿es mi anuncio relevante para lo que la persona está buscando, sí o no? ¿Es mi página relevante para lo que está buscando o una vez que hace clic e ingresa en el anuncio, tal vez mi página habla de cualquier otra cosa? Y medio que el usuario agarre y dice, bueno, no es lo que estoy buscando, sale y pierde un potencial cliente. Y luego finalmente, con base en esos factores, también yo voy a tener una tasa esperada de clics. ¿Qué tantas veces de las que yo muestro mi anuncio me hacen clic realmente?
Y en función de eso, luego coloco mi tercer variable, que sería el impacto esperado de las extensiones y otros formatos de anuncios. Acá hablamos rápidamente de extensiones. Nada más que con las extensiones nosotros vemos hasta un 15% de incremento en lo que es la tasa de clics. Son, por excelencia, una de las cosas que nos permiten hacer los anuncios más relevantes. ¿Por qué? Porque nos permiten colocar información que permite que el usuario se autocalifique antes de siquiera hacer clic en el anuncio. Entiende si realmente lo que yo ofrezco es lo que está buscando, y solamente con esa información entonces es que finalmente va al sitio web a hacer una acción que me puede interesar. Con base en estos tres factores entonces yo determino el ranking o posición del anuncio, ya sea si estoy en la posición 1, 2 o 3 o incluso por debajo de las primeras posiciones del sitio web. Esto es lo que lo va a definir. Y adicionalmente, la forma en la que lo pago no es todos subimos la mano y el que más oferta es el que gana, porque si no sería bastante injusto, ¿no? Entonces, hay dos formas de hacer que este sistema funcione para todos. Una de ellas, obviamente, es tomar en cuenta muchísimo más, de una forma muchísimo más fuerte, la relevancia. Siempre la relevancia. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo al usuario por una parte. Y en segundo término, esto es una subasta de segundo lugar. En consecuencia, yo nada más necesito ofertar y pagar tanto como para ganarle a la persona que podría haberse ganado esa posición. Es decir, si la otra persona por un tema de calidad tal vez ofertó incluso menos que yo y yo ya con eso le gano, yo nada más necesito ofertar lo que ofertaba él para estar en esa primera posición. Entonces no necesariamente voy a terminar pagando mi costo por clic máximo, sencillamente va a depender de la subasta y de quienes están participando en ella en determinado momento. Entonces acá, ¿cómo se paga? Tenemos estrategias de oferta separadas en dos categorías, y un poco acá también les voy a hablar de cómo nosotros nos estamos moviendo hacia opciones cada vez más simples para ustedes. Por una parte tenemos estrategias de oferta automatizadas. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, nosotros hablamos mucho de Machine Learning y de tecnologías que nos permiten simplificarles la vida. Esta es una de ellas. Justamente lo que nosotros hacemos es decir, bueno, ustedes tienen un objetivo de negocio que va a transformarse en su equivalente digital. Por ejemplo, quiero clics porque quiero atraer tráfico al sitio. Quiero definir un costo por adquisición. ¿Qué es un costo por adquisición? Es cuánto estoy dispuesto a pagar porque una persona me llene un formulario en mi sitio web, porque una persona haga una transacción en mi sitio web. O incluso quiero pagar por cada vez que muestro un anuncio, que nosotros lo llamamos impresiones. Entonces, por cada 1000 impresiones yo estoy dispuesta a pagar un monto específico, porque quiero alcance, quiero masividad. Entonces, para cada uno de esos objetivos, nosotros tenemos estrategias de oferta automatizadas que les permiten a ustedes soltar un poco las riendas y enfocarse en lo que de verdad importa, las decisiones estratégicas que tienen que estar realmente ocupando su cabeza, como por ejemplo, cuál es el creativo ideal que tengo que usar, qué es lo que debería tener mi anuncio escrito para realmente estar atrayendo nuevos clientes, qué tipo de campañas tengo que hacer para realmente llegar a las personas correctas. Esas son decisiones que realmente deben ocupar su cabeza, mucho más que ajustes manuales, como por ejemplo el ajustar cuánto quiero ofertar por cada una de las palabras claves que estoy utilizando en mi campaña de búsqueda, que igual sigue siendo una opción que a través de la estrategia de oferta de CPC manual, pero quería contarles, aprovechar un poco el espacio de cuál es el futuro y hacia dónde nos estamos moviendo, justamente porque también entendemos que acá tenemos muchos emprendedores y muchas pymes sentadas que no tienen tiempo. Son financieros, son administradores, son marketineros, son personas que lo tienen que hacer todo para su negocio. Entonces, en función de eso, un poco estamos llenando de nuestras plataformas con estas soluciones bastante más simples. Y finalmente, ¿cuánto es lo que van a pagar por el total de la campaña? Ustedes lo definen con un presupuesto diario. Ese presupuesto diario es el importe que están dispuestos a pagar en promedio. Sin embargo, acá una sola aclaración: puede haber fluctuaciones de 20% en los días, justamente para poder compensar por un día que tal vez tenemos mucho tráfico de personas interesadas en su sitio con un día que tal vez no tiene tanto. Como funciona en cualquier negocio, tal vez en un restaurante tenemos días que estamos con la capacidad al tope y hay días que realmente no tenemos tan buen tráfico de clientes y en consecuencia lo que hacemos es un poco calcular lo que fue la rentabilidad de la semana con base en esa compensación sobre los días. Un poco lo mismo hacen las campañas de Google Ads. Entonces acá una cosa importante también, que de hecho más adelante lo vamos a hablar, no importa cuál sea su objetivo de negocio, hay una cosa importante y es entender cuál es la acción que ustedes quieren generar de sus campañas. Ustedes siempre van a tener un objetivo de negocios y ese objetivo de negocios se tiene que transformar en algo que yo puedo medir. ¿Qué es ese algo que yo puedo medir? Puede ser
un llenado de formulario, puede ser una transacción en un e-commerce, puede ser una llamada, inclusive una descarga de una aplicación. Dependiendo de cuál sea su negocio, eso va a tener un nombre y una forma. Y el seguimiento de conversiones lo que hace es justamente identificar cuando esto ocurre después de que una persona hace clic en el anuncio y va a mi sitio web. ¿Por qué yo tengo que saber esto? Porque justamente lo que me va a determinar si mis campañas están funcionando o no es esta ocurrencia, es que esas acciones realmente se estén generando. Entonces acá es muy simple, lo que tienen que hacer es, una vez que tengan su sitio web, ya vieron que hay diferentes opciones de tenerlo, e incluso varias gratuitas que nosotros mismos ofrecemos, deben pegar un código de conversión que es como un pequeño trozo de texto que va incluido en el código fuente de su sitio web, y con eso nosotros podemos entonces medir cuándo ocurren estas interacciones. Para utilizar cosas como optimizadores de conversiones o incluso estrategias de oferta automatizadas, que eran las que estábamos mencionando recién, es necesario tener el seguimiento de conversiones, porque entonces así, ¿qué es lo que hace la campaña? Puede optimizar y hacer ajustes en elementos como los creativos inclusive, en función de cuáles de estos ajustes pueden tener la mayor probabilidad de generar una conversión. Y si eso funciona así, obviamente entonces la campaña siempre va a estar generando o trabajando en pro del objetivo que ustedes realmente tienen. Y finalmente les invito a evaluar también cuál es su ventana de conversión dependiendo de cómo es la compra de un usuario, cómo es el periodo de decisión de un usuario. Por ejemplo, hay compras que tienen un bajo nivel de compromiso, entonces una ventana de conversión podría ser de 7 días o incluso de 30 días, dependiendo de qué tanto se puede demorar una persona entre ver mi información y efectivamente realizar la transacción. Ahora, por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Qué pasa con auto? Una ventana de conversión de 30 días, que es básicamente el tiempo entre que yo hago clic y entro al sitio web y convierto, de 30 días. ¿Les suena coherente para auto? Ahí escuché un no, muy bien. ¿Por qué? Porque yo no me tardo 30 días en decidir comprar un auto, o por lo menos no tengo el poder adquisitivo para tardarme tampoco. Y la realidad es esa, tienen que definir entonces cómo son los periodos correctos para entonces hacer este ajuste y que puedan darle la atribución correcta a sus campañas en términos de conversiones. Ahora vamos a ver esto creo que ya varios lo han visto. ¿Esto quién lo ha visto ya? Perfecto, son pocas manos las que están elevadas. Esto es básicamente cómo se ve o se estructura una campaña. Creo que me voy a quitar porque veo que están tomando algunas fotos. En términos generales, se los voy a contar más bien con un ejemplo, donde tenemos entonces la cuenta arriba, tusmuebles.com. Yo tengo una tienda de muebles. Entonces acá las campañas siempre van a estar divididas. ¿Por qué? La recomendación en términos generales es que sea un poco por el objetivo del negocio y también por el producto o categoría de productos específicos. En este caso, por ejemplo, hicimos una campaña de mesas y una campaña para sillones. También, ¿qué otras cosas se pueden definir a nivel de campaña? Se puede definir el presupuesto, cuando yo quiero hacer una separación porque tal vez quiero invertir más en una categoría que en la otra. Se puede separar por geografía, porque tal vez en una campaña yo quiero enfocarme nada más en Capital Federal y en la otra me quiero enfocar en Córdoba. Y así puedo tomar varias decisiones estratégicas. También la última es que obviamente por campaña separo las redes. Entonces puedo tener una campaña para la red de búsqueda, una para la red de display y una para YouTube. Luego, cuando voy al grupo de anuncios, allí lo que voy a hacer es tratar de separarlo en subcategorías lo más específicas posibles. ¿Por qué? Porque el grupo de anuncios funciona como una carpeta que me junta los anuncios y las palabras claves que van a ser lo que básicamente muestran mis anuncios en la red de búsqueda, por ejemplo. Entonces allí, ¿cuál es la clave? Cuando estábamos hablando de niveles de relevancia y niveles de calidad, justamente lo que buscamos es que aquí, cuando hacemos esta estructura, las palabras claves estén incluidas en el anuncio y a su vez la URL o página de destino incluya este contenido, cosa de que todo en general sea relevante entre sí, lo más relevante posible. ¿Por qué? Porque baja los costos. Y al final nosotros realmente lo que nos interesa es que estas campañas sean redituables para ustedes, no que sean costosas. Entonces ahora vamos a hablar de algunas mejores prácticas según los objetivos de negocio, ya entrando un poco más en tema, entrando en una instancia un poco más práctica, dependiendo de qué es lo que quieren lograr. Y les voy a hablar del primero, que serían visitas y contactos al sitio web. Acá imaginemos que estamos hablando de llenados de formulario. Nuestro negocio puede ser una consultora, pueden ser servicios o puede ser tal vez un producto, pero no tenemos un e-commerce y sencillamente dependemos de que la persona nos contacte para nosotros proveer ese servicio o producto. Entonces, vamos a hablar primero de remarketing. ¿Y por qué?
Cuando nosotros lo que queremos es atraer tráfico al sitio porque queremos que esa persona nos contacte, sabemos que el camino no es directo. Usualmente el camino de hecho es bastante trastocado. Entro, veo la información, veo si es relevante, salgo, empiezo a comparar con varias opciones y justamente porque yo soy curiosa y soy demandante como usuario, ese proceso se va a estirar en algunos puntos de contacto en diferentes partes de la competencia y mi propio negocio hasta que finalmente yo tomo una decisión, ¿no? Entonces, acá remarketing, ¿qué es lo que hace? Justamente ayudar a que la persona no se pierda en el camino. Porque sin esto, lo que va a pasar es que yo voy a recordar cuál opción. Usualmente la última que visito, ¿no? Entonces, un poco para pelear eso, ustedes tienen la opción de, en instancias adecuadas, volver a aparecer a la persona. ¿Y para qué yo quiero hacer esto? ¿Para qué yo quiero volverle a figurar a una persona que ya visitó mi sitio web? Hay varias claves acá. Una de ellas, justamente, para volver a ser recordados. Es la primera. La segunda también es para mandar un mensaje ajustado a esa persona. Ya yo sé que visitó mi sitio web. Entonces, ¿me conviene mostrarle el mismo anuncio que ya vio o me conviene tal vez mostrarle algo diferente? Incluso si llegó al proceso, por ejemplo, si llegó a una parte más avanzada del sitio, si intentó contactarse por teléfono, si intentó incluso hacer una transacción hablando de otros modelos de negocio, a mí me conviene tal vez incluso agregar una oferta para esa persona e incluirlo en el anuncio de alguna manera. O incluir información más específica, ya que leyó en una primera instancia algo un poco más genérico, si se quiere. Entonces, al final, esto lo tenemos como una herramienta que podemos utilizar en búsqueda y en display y también podemos controlar incluso la frecuencia. No necesariamente tiene que perseguirnos la publicidad de aquí hasta que nos cumplamos 50 años de forma insistente cada vez que, por ejemplo, visitemos YouTube o visitemos cualquier página de display o incluso en búsqueda. Acá podemos colocar límites de frecuencia. Entonces podemos definir qué tantas veces queremos recordarle a esa persona a lo largo de una semana o de un mes que nosotros como empresa existimos. Esto es un poco lo que les decía. Por ejemplo, en este caso práctico, nosotros lo que hicimos fue, tenemos un primer anuncio con la información genérica y luego estamos ofreciendo un 25% de descuento porque en el segundo caso la persona entró, demostró una intención de adquirir el producto o servicio, entonces yo lo que estoy haciendo es animarlo con un descuento adicional. También tenemos una herramienta nueva, si se quiere, algunos probablemente no lo conocen, que son audiencias similares tanto para la red de búsqueda como para la red de display. ¿Esto qué es lo que hace? Esto es súper novedoso. Lo que hacemos acá es ver quiénes fueron los usuarios que, por ejemplo, entraron a mi sitio, quiénes fueron los usuarios que llegaron a llenar el formulario o casi lo llenan, pero no lo completaron por alguna razón o motivo. Cada una de esas listas de remarketing que yo tengo en mi cuenta pueden generar audiencias similares de forma automática. Esas audiencias similares que son usuarios que por su conducta o comportamiento en todas las plataformas que nosotros tenemos, que recuerden que tenemos 7 plataformas con más de 1 billón de usuarios cada una, se comportan, digamos, o muestran actitudes similares entre ellas en cuanto a los sitios web que visitan, las cosas que hacen, etc. Entonces lo que estoy tratando es decir, bueno, tal vez no necesito más clientes, ya los de mi lista de remarketing no me alcanzan y quiero expandir a algo sin que sea demasiado masivo. Esta es una de las alternativas que les permiten hacer esto. Entonces acá es importante para que pueda funcionar que tengan la etiqueta de remarketing pegada en todo el sitio web. También recordar que deben agregar estas listas en todas las campañas de búsqueda en forma solo puja, porque tienen 2 maneras de hacerlo. Solo puja es cuando ustedes quieren darle un poquito más de prioridad, pero igual estar apuntándole a las personas que están realizando las búsquedas independientemente de si están en esa lista o no. Y luego también tienen la forma de segmentarla solamente para apuntar a esas personas que están dentro de la lista. Y aquí la recomendación un poco con el método de solo puja es realizar un ajuste de al menos del 20%, cosa de que la campaña entienda que, ese es un usuario que tiene más valor para mí, tiene más probabilidades de convertir, tiene más probabilidades de llenarme el formulario, ok. Entonces, por ese voy con un poquito más de fuerza que el que tiene menos probabilidades. ¿Por acá vamos bien o voy muy rápido? Vamos bien. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de optimizadores. Justo en pro de la relevancia. Tenemos varias funciones adicionales específicas de los anuncios de búsqueda que nos permiten customizarlos lo más posible, cosa de que ustedes puedan llegarles con el mensaje más relevante a la persona y también con el menor trabajo manual del lado de ustedes. Una de esas funciones es la inserción de palabras clave. ¿Qué es lo que hace esto? Ubicar si nosotros podemos hacer un reemplazo de lo que es el título del anuncio o cualquier elemento dentro del anuncio
por lo que la persona buscó, si digamos, la cantidad de caracteres cabe en el espacio del título o en la descripción. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que les muestro acá, valga la redundancia, lo que hicimos fue decir, bueno, queremos que mi anuncio muestre cualquier búsqueda que haya realizado el usuario relacionada con chocolate, a menos que sea tan larga que no quepa, en consecuencia, el default o lo predeterminado va a ser que muestre solo la palabra chocolate. Y aquí justamente eso es lo que pasa. Por ejemplo, la persona buscó barra de chocolate amargo y entonces la inserción de palabras claves reemplaza el título del anuncio con chocolate amargo. En el ejemplo de abajo lo hace con chocolate amargo, perdón. Y en el último ejemplo, que es trufas gourmet de chocolate, como es tan largo, sencillamente no cabe y ahí se va por la opción predeterminada y lo reemplaza solamente con la palabra chocolate. Luego también tenemos cuenta regresiva. Esto es súper bueno para todos los negocios que necesitan llamar a la acción y hacerlo con celeridad. Tal vez ahora estamos en una etapa bastante importante, estamos en diciembre, se nos vino recién una temporada fuerte de descuentos y sabemos que son momentos claves para los negocios a la hora de poder generar volúmenes de ventas o de ingresos. Entonces, bueno, una de las formas en las que nosotros queremos acompañarlos acá es dándoles la opción de poner un límite de tiempo en esas ofertas que ustedes tienen para darle el sentido de urgencia que amerita y que los usuarios se sientan un poquito más, digamos, apurados a la hora de decir, bueno, tomo una decisión de compra en la medida que esto me beneficia tomarla ahora y no dejarlo para después. Y finalmente tenemos opciones de if, que esto es muy interesante, sobre todo cuando lo ponemos en paralelo con las listas de remarketing. Nosotros ya tenemos mucha información, las listas de remarketing nos dicen exactamente en dónde o qué hizo la persona con nuestro sitio web una vez que entró e hizo clic en el anuncio. Y nosotros con la función if podemos personalizar el anuncio diciendo, bueno, por ejemplo, si el usuario es parte de las personas que entraron a un carrito de compra y se fueron sin realizar la compra, yo quiero que a esas personas que pertenecen a esa lista cambies el contenido del anuncio y agregues el descuento. O sin ir a las listas de remarketing, puedo hacerlo para dispositivos móviles. Por ejemplo, tal vez yo tengo un servicio de repartición de vianditas, ¿sí? Y yo quiero que las personas que me están buscando en un radio geográfico y en dispositivos móviles, que son las personas que probablemente me van a comprar inmediatamente, a esas personas yo les figure un mensaje particular que les apela a ellos. Y finalmente, un poco volviendo a las soluciones automatizadas y simples para su vida, estamos hablando acá de las campañas de display inteligentes. Estas campañas, ¿qué es lo que hacen? Les piden a ustedes 3 requisitos básicos, que son ofertas automatizadas, tienen que elegir cuál es la apropiada, en este caso sería costo por adquisición, donde ustedes definen cuánto quieren pagar por esa conversión. Luego lo combinan con algunos elementos gráficos y texto que se van a acoplar automáticamente por la herramienta para generar los diferentes anuncios que van en los espacios disponibles en la red de display. Y finalmente va a segmentar de forma automatizada con base en lo que tiene que ver con su negocio, lo que realmente es relevante para su negocio. Entonces, con estos 3 componentes, nosotros lo que hacemos es lograr un mayor volumen de conversiones, apalancados además de formatos gráficos súper prominentes que pueden generar un impacto positivo para justamente el logro de las conversiones que a ustedes les interesan. Acá que es importante y que es clave, tienen que obviamente sí o sí habilitar el seguimiento de conversiones y tienen que tener al menos unas 50 conversiones en la red de display o 100 conversiones en la red de búsqueda a nivel cuenta en los últimos 30 días. Si nosotros cumplimos con este criterio, entonces las campañas van a entender cómo conseguir más conversiones a medida que van justamente generando ese volumen y entendiendo qué es lo que funciona mejor. También tenemos algunas otras cosas muy útiles, como por ejemplo los anuncios responsivos. Acá, igual que funciona la campaña inteligente de display, pero acá solamente estamos hablando del formato, lo que necesitamos es agregar algunos elementos como el logo, imágenes de su negocio, incluso una sola imagen puede funcionar, y algo de texto. Una vez que nosotros agregamos estos elementos, entonces Google lo que hace, o las campañas de display con anuncios responsivos, lo que hacen es acoplarlos de diferentes maneras y diferentes tamaños, cosa de que no haya espacio en la red de display que ustedes no puedan cubrir, porque sabemos que de repente hay algunas configuraciones más cuadradas, algunas más alargadas, algunas apaisadas en algún elemento de la página web. Entonces, básicamente lo que hace la campaña es ocuparse de eso con este tipo de formatos. Y finalmente vamos un poquito a la parte de segmentación. Segmentación es
algo de verdad poderoso cuando estamos hablando de las soluciones publicitarias de Google. En este caso, en display, incluso en YouTube, lo que nosotros hemos podido hacer es actuar en función de la intención y los intereses de los usuarios, e incluso hemos llegado tan allá como por poder identificar la intención de compra en tiempo real de una persona, justamente por las señales que está demostrando, donde está comparando precios activamente, donde está visitando sitios con especificaciones de producto, donde está haciendo una serie de cosas que realmente nos permiten entender que están a punto de tomar una decisión. Y esas son las audiencias en el mercado. Estas audiencias son muy buenas cuando ustedes lo que quieren generar es justamente una conversión. No estamos hablando tanto de un conocimiento de la empresa o de la marca, sino que realmente estamos tratando de movilizar una acción determinada. Y de hecho pueden incluso evaluar cuáles de estas audiencias les pueden funcionar mejor con el informe de audiencias o el reporte de audiencias de Google Ads, que lo pueden ver dentro de la plataforma. Así que los invito un poco a explorar y a jugar, pero yo personalmente de hecho me entero y me nutro mucho de meterme esencialmente en la plataforma a jugar y a ver un poco qué opciones hay. Y así me mantengo también actualizada en gran parte. Luego también tenemos audiencias customizadas, porque de repente vieron la lista y dijeron, nada me sirve. Bueno, entonces puedo construir una propia. ¿Cómo puedo construir una audiencia propia? Agarro URLs de la competencia, de negocios que se parecen al mío, incluso del mío. Agarro palabras claves que tal vez yo sé que tienen que ver mucho con mi negocio, y con eso yo construyo una base que me permite entonces identificar una posibilidad de opciones dentro de lo que es la red de display, que también me van a servir para segmentar a mi audiencia. Entonces, acá es muy útil cuando tengo tal vez un negocio muy específico y no tengo idea de qué categoría se puede ajustar un poquito mejor, y puedo entonces hacerlo lo más personalizado posible. Y finalmente les voy a hablar, para cerrar este segmento y ya darle la mano a Vero, de YouTube. YouTube es un tema que a mí en lo personal me emociona bastante, sobre todo por esto que estábamos hablando. Es una plataforma que democratizó mucho el acceso a muchas cosas, a contenido de forma interactiva, pero también a los anunciantes a la hora de poder tener pauta en una plataforma con un formato tan poderoso como lo es video, e incluso con costos que hoy por hoy son manejables por muchos desarrollos tecnológicos que hemos tenido, por la posibilidad de cada uno agarrar su iPhone o una cámara que ustedes tengan y con eso poder hacer un anuncio gráfico muy interesante para su marca o para su empresa personal. Entonces acá hay varias cosas que hacen que YouTube sea una herramienta tan poderosa. Una de ellas es que nos permite alcanzar la audiencia correcta basándonos en la intención. Podemos abordar audiencias con base en sus intereses, con base en la intención de compra, igual que habíamos visto con las audiencias en el mercado para display. Podemos abordarlos dependiendo del contenido que están visualizando. Y también podemos ganar su atención con formatos muy poderosos y en un mundo móvil, donde sabemos que la atención cada vez es menos, somos más impacientes y no somos capaces de quedarnos con una sola pantalla enfrente, sino que tenemos que tener el televisor encendido, tenemos que tener el teléfono en la mano, por ahí capaz tenemos un tercer dispositivo en algún lado de la casa. Entonces realmente es muy difícil como usuario ser capturado por una marca, porque estamos constantemente huyendo por la escasez de atención que tenemos en el día a día. Y YouTube es justamente clave en ese sentido. ¿Por qué? Porque elegimos ir a YouTube, elegimos ir a ver un contenido. Y justo en ese momento es que nosotros logramos darles a ustedes la oportunidad de mostrar algo relevante para que puedan capturar esa atención de la forma correcta. Y finalmente, obviamente todo eso les sigue en la posibilidad de generar acciones medibles. Entonces allí es donde nosotros podemos cerrar la cadena de valor, si se quiere, para nuestras marcas y empresas. Y también hay que considerar algo muy importante, que es que YouTube suele ser un lugar ideal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un 95% de anuncios que son visibles y audibles. Es muchísimo por encima del promedio de la industria, que está alrededor del 60%, cuando comparamos contra otros medios, tanto digitales como offline. Offline sería televisión, radio, prensa, entre otros. Entonces acá estamos seguros de que además nos están viendo y nos están escuchando por al menos 2 segundos. Y en cuanto a los formatos, tenemos varias alternativas dependiendo de cuáles son sus objetivos. Uno de los más novedosos, si se quiere, es los formatos de 6 segundos no saltables de bumper ads. Cuando digo la palabra no saltable, muchos rechinan los dientes, pero aquí justamente una de las cosas poderosas que tenemos es que es un formato corto. Entendemos que hay que proteger al usuario por una parte, para que no esté bombardeado una cantidad excesiva de información que además no está eligiendo,
Y además tenemos que darle la opción a los anunciantes de que tengan un espacio para poder comunicar lo que quieren comunicar. Entonces allí estos anuncios son súper aprovechables porque, por ejemplo, tengo una promoción importante que comunicar, tengo un refuerzo de un mensaje tal vez más largo que puedo mantener un poquito más en el tiempo porque no agoto a las personas, son 6 segundos cortitos que la persona puede ver, recordar que ya vio tal vez un anuncio un poco más largo o una variación de ese anteriormente y continuar con mi campaña. Puedo alcanzar al público objetivo a escala y con un impacto en el conocimiento de la marca y en la recordación del anuncio importante. Y además, estos formatos suelen tener un costo menor cuando lo comparamos con nuestro formato estrella, que es el siguiente, TrueView. ¿Quiénes de acá conocen TrueView o han escuchado TrueView? Levanten la mano. Bastante bien. Buenísimo. TrueView es nuestro formato por excelencia de video. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes pagan cuando el usuario elige ver el video. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros usualmente establecemos un cobro por visualización cuando usamos este formato y la visualización es a los 30 segundos. Si la persona vio hasta el segundo 25 y ustedes comunicaron algo importante en esos 25 segundos, eso fue gratis para ustedes como anunciantes. Con lo cual ustedes al final terminan teniendo una gran oportunidad de establecer o enviar un mensaje incluso más allá de lo que va a ser efectivamente cobrado en la campaña. Ahora, si su mensaje dura menos de 30 segundos, entonces la visualización se cuenta es en el 100% de la reproducción de la duración del anuncio. Y este es el formato típico que nosotros podemos saltar a los 5 segundos, con lo cual también estamos incluso dándole la opción adicional a la persona de que no tenga que cerrar el navegador, no tenga que hacer nada, sencillamente lo salta. Y si lo saltó y en esos 5 segundos logramos comunicar algo, por lo menos para que entienda quién le estaba hablando, qué empresa, qué marca, ya nosotros hicimos mucho, ¿sí? Entonces los invito a aprovechar la oportunidad y jugar un poco con la parte creativa de estos formatos. Y finalmente vamos a entonces combinarlo con algo todavía más poderoso, que es video enfocado en la acción. Tal vez no me interesa generar conocimiento de marca, no estoy en esa etapa o no soy tan masivo. Quiero sencillamente generar algo que me permita aumentar mi cantidad de llenados de formulario, mi cantidad de transacciones en el sitio web. Entonces, TrueView for Action, ¿qué es lo que hace? Se enfoca justamente en generar la acción a través de un llamado a la acción prominente que aparece en la parte inferior del video con un botón que yo puedo personalizar y decir, bueno, quiero que cuando vayas a mi sitio tú vayas y cotices, tú vayas y compres. Ahí le van a dar inmediatamente la pauta a la persona de qué es exactamente lo que quieren que hagan una vez que entren en su sitio web. Entonces, bueno, ahora le doy el pase a mi compañera. Gracias, Rebe. Vale, Verito. Bueno, como les dijo Rebe, ella les habló sobre todas soluciones justamente desde Google para poder potenciar, si nosotros queremos entonces que los usuarios completen, por ejemplo, nuestro formulario online. ¿Qué pasa si nosotros generamos ventas? Si tenemos, por ejemplo, un e-commerce en donde vendemos productos. Bueno, desde Google justamente trajimos a la región hace no tanto un nuevo tipo de anuncio, que esto es Google Shopping. Google Shopping es un anuncio que aparece justo debajo de la barra donde nosotros buscamos. Aparece por encima de los resultados de búsqueda. Es un formato en donde los anuncios aparecen con la imagen del producto, con el título, el precio y la descripción. Esto entonces lo que permite es generar ventas justamente de nuestros productos de una manera mucho más simple y rápida. Es decir, que si un usuario busca, por ejemplo, comprar zapatilla, nosotros podemos aparecer ahí con nuestra imagen de nuestro producto y que cuando la persona haga clic justamente en ese anuncio, la persona sea llevada directamente para realizar la compra. Entonces, cada clic que nosotros terminamos recibiendo a nuestro sitio o a ese producto en específico es un clic de un usuario mucho más calificado, con mucha más información. Es decir, es un clic mucho más valioso a nosotros porque esa persona ya conoce el precio, ya conoce la descripción del producto y hasta el color. ¿Cómo entonces podemos hacer para subir nuestros productos a estos anuncios de shopping? Nos tenemos que crear para eso una cuenta en Merchant Center. Una vez que creamos nuestra cuenta, directamente creamos un feed. Un feed vendría a ser una tabla donde nosotros cargamos cada uno de nuestros productos, donde los cargamos con el título, con la descripción, con cada uno de los atributos que después van a aparecer en los resultados de búsqueda.
Algo muy importante de este tipo de anuncios es que no se superpone con nuestros anuncios de búsqueda que nosotros estemos haciendo en Google Search, sino que pueden ser hasta compatibles. Es decir, que ante una búsqueda nosotros podemos tener dos resultados en Google. Podemos aparecer tanto con nuestro anuncio de shopping, por ejemplo, de zapatillas, como también abajo con nuestro anuncio de búsqueda que lleve a la persona a nuestro sitio. Entonces, si su objetivo justamente es generar ventas a través de su sitio, es súper importante que puedan tener creadas las campañas de shopping. ¿Qué pasa si nuestro objetivo es generar llamados? Ahí veo que se levantan muchos celulares para sacar fotos, así que me imagino que hay mucho de esto. Puede que nosotros todavía no tengamos desarrollado un e-commerce o que directamente nuestro foco no esté en la venta de productos, sino en ofrecer servicios que sean, por ejemplo, a través de llamados. ¿Cómo podemos hacer entonces para potenciar y para acercarnos a los usuarios a través justamente de los llamados? Una de las alternativas es Google Mi Negocio. Les había contado anteriormente que para crear su perfil de Google Mi Negocio ustedes tenían que cargar los datos de su empresa. Uno de esos datos justamente es el número de teléfono. Entonces, es importantísimo que ustedes puedan cargar ahí el número de teléfono donde los usuarios los tengan que llamar. Entonces, después cuando el usuario realice una búsqueda o mismo los busque a través de Google Maps, va a tener la opción de contactarse con ustedes con tan solo un clic. Entonces, no se olviden de hacerlo porque es muy importante. De la misma manera, esto se va a poder vincular con sus anuncios que ustedes tengan en búsqueda. Entonces, si ustedes se crearon su perfil de Google Mi Negocio, pusieron su número de teléfono y al mismo tiempo están anunciando en la red de Google a través del buscador, van a poder agregar a sus anuncios ese número de teléfono. De manera que cuando su anuncio aparezca en Google, también le dé la opción al usuario de ponerse en contacto a través de un llamado. Y por último, está la campaña de solo llamada. Esta campaña es un tipo de campaña en la red de búsqueda que solamente se muestra en dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad al usuario de hacer clic en el anuncio, por ejemplo en el título del anuncio, y automáticamente el celular comienza a llamar a su negocio. Entonces cada clic se traduce en una llamada. De ahí que si su foco y su objetivo es recibir llamados, entonces esta campaña debería estar realizada. Y los impulso a que lo hagan, porque realmente funciona y realmente impulsa a que los usuarios se puedan poner en contacto con ustedes en simplemente un paso. Al mismo tiempo, al configurar esta campaña, lo que sí les recomiendo es que como palabra clave, que es lo que va a vincular la búsqueda del usuario con su anuncio, pongan palabras que estén destinadas a la acción de llamar. Como por ejemplo, si mi negocio fuera la zapatería de Verónica, por ejemplo, podría ser llamar zapatería, número de teléfono zapatería, contacto zapatería. De esta manera nos vamos a estar dirigiendo a personas que ya sabemos que tienen la intención de llamar. Entonces, de esa manera, nuestro costo por clic también va a ser mucho más bajo. ¿Qué pasa si nuestro objetivo, por otro lado, es que la gente nos visite? Por ejemplo, podemos tener un restaurante y para eso vamos a querer generar tráfico físico a nuestro restaurante o mismo una tienda de productos que no tiene e-commerce, sino que solamente está en un local físico. ¿Cómo podemos hacer para impulsar justamente esto? Volvemos nuevamente entonces Google Mi Negocio. De la misma manera que pueden cargar su número de teléfono, pueden cargar la dirección. Y esto es algo de lo que se está hablando mucho hoy en día. ¿Cómo poder llevar lo online al offline? ¿Cómo poder hacer justamente marketing digital o esfuerzos digitales para llevar tráfico offline a mi tienda, por ejemplo? Bueno, una de las alternativas entonces es asegurarse siempre de tener la dirección en el perfil de Google Mi Negocio.
De la misma manera que podemos agregar entonces extensiones de llamadas y vincular mi número de teléfono de mi cuenta de Google Mi Negocio con mis anuncios de búsqueda, podemos vincular entonces la dirección con mis anuncios en Google Búsqueda. Esto forma parte de lo que Rebe decía por formato y extensiones de anuncios, que es una de las 3 cosas que va a determinar entonces qué anuncio sale primero, qué anuncio sale segundo y qué anuncio sale en la página 10. Es decir que tener las extensiones de anuncio sirve para poder posicionarme en los primeros resultados. Entonces, tener la extensión de ubicación y de llamada son 2 cosas que no solamente le van a dar más información al usuario, me van a poder contactarme con él, sino que también van a mejorar el rendimiento y el ranking de mi anuncio. Entonces, como vemos, hay distintas prácticas según cada objetivo de negocio. Veo muchos teléfonos, así que también me voy a mover, así que pueden sacar fotos. Pero básicamente, para todo lo que tiene que ver con visitas y contactos a su sitio web, asegúrense de tener bien configuradas las conversiones, tener bien en claro cuáles son los objetivos que nosotros queremos generar a través de marketing digital, poder tener entonces campañas de búsqueda tanto de los productos por los que nosotros anunciamos como también de los términos de nuestra propia marca. Después saber siempre a qué audiencia dirigirme, y para esto es muy importante entonces el remarketing y las audiencias similares. Poder siempre estar innovando con cosas más automatizadas como la campaña inteligente de display y poder adentrarnos en el fantástico mundo de YouTube. Si nuestro objetivo entonces son las ventas online, acuérdense las campañas de shopping. Sabemos que no son las más simples de crear, pero créanme que el tiempo lo vale, así que háganlas. Si nuestro objetivo justamente es impulsar los llamados, entonces lo podemos hacer a través de las extensiones de anuncio debajo de los anuncios de texto, las campañas de solo llamada para impulsar a través de un clic los contactos de los usuarios con mi negocio. Y por otro lado, tener bien puesto mi número de teléfono en mi perfil. Y por último, si nuestro objetivo son las visitas al local, de la misma manera tener la extensión con mi dirección bien creada y esa extensión agregarla a entonces las campañas de búsqueda. Y por último, y esto va de la mano con lo que hablaba Pablo, y afuera también van a tener un stand, todo esto cambia constantemente. Esto cambia todas las semanas, cambia todos los días. Entonces, si nosotros no nos mantenemos actualizados, esto nos pasa por encima y la competencia nos puede sacar mucha ventaja solamente por aprender. Entonces, es una de las tantas herramientas que desde Google proveemos, que es una aplicación donde ustedes van a tener cursos gratuitos de no más de 5 minutos. En donde, por ejemplo, si queremos aprender sobre marketing digital o si queremos aprender sobre cómo arrancar con mi emprendimiento, bueno, mientras estén en el subte, mientras estén caminando, mientras estén por irse a dormir, en cualquier momento lo pueden hacer, no les toma más de 5 minutos y son cursos muy buenos. Nosotras con Rebe, desde Google, cada 3 meses nos obligan a hacer muchísimos cursos muy intensivos sobre marketing digital, porque esto cambia todo el tiempo. Sí, la verdad hay que reconocer el valor en siempre estarse formando con esto porque está cambiando constantemente, obviamente hacia una ruta más simplificada, pero aplicaciones como estas facilitan muchísimo el aprendizaje, cosa de que la curva no sea tan pronunciada y son 5 minutos, de verdad esto es en el subte, mientras ustedes están en tal vez un break, van a tomar café, no están haciendo nada, se están aburriendo y pueden hacer lecciones tanto de estrategia de negocio como de marketing digital. De hecho, esto ni siquiera es solamente Google, es algo que realmente desarrollamos en pro de ayudar a las pymes y a los emprendedores a tener esta información a la mano, porque creemos también en la oportunidad para todos y en tener esta información disponible y gratuita para todas las personas que lo necesiten.
Y bueno, acá vamos a hacer un último llamado. Recuerden que todos los productos de Google tienen un centro de soporte, pero más allá de eso, de todo lo que hablamos hoy, si ustedes están listos para empezar sus campañas, recuerden que tienen el 0800 al cual pueden llamar si necesitan algún tipo de asistencia en esta fase inicial. Y bueno, esperemos que de verdad muchos de ustedes se animen a probar. Y bueno, que también en general hayan disfrutado de esta charla.